Vamos a continuar ahora con el módulo de infecciones bacterianas. Primero vamos a hablar de sífilis. Para esto también tienen una guía de manejo de la sífilis del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que recuerden leer esta guía. Lo primero que vemos es el cuadro clínico, que ustedes ya lo conocen, de la sífilis en las pacientes no embarazadas. Es exactamente lo mismo. La sífilis primaria, en donde tenían el chancro en el sitio de inoculación y el compromiso del ganglio correspondiente. La sífilis secundaria o diseminada, que aparecía 6 a 8 semanas después de que desaparece la primoinfección y que se caracteriza por manifestaciones generales mucocutáneas y parenquimatosas, ¿sí? Que van a remitir en 2 a 6 semanas, y posteriormente a esto comenzaba el periodo de latencia, en donde la sífilis solo puede ser diagnosticada por pruebas serológicas. Y luego teníamos la sífilis terciaria, que ocurre más tardíamente y se caracteriza ya por el compromiso cardiovascular, el compromiso neurológico, auditivo, las lesiones gomosas. ¿Sí? Eso es lo que ya conocen ustedes de las infecciones sifilíticas. Yendo al tema en cuestión, es importante la sífilis en el embarazo. ¿Por qué? Porque existe la sífilis congénita, existe una tasa del 25% de aborto espontáneo en las pacientes embarazadas con sífilis y también del 25% de muerte fetal intrauterina. Y si no, tenemos la probabilidad de generar una sífilis congénita precoz o una sífilis congénita tardía. Esto es, que se manifiesta en los primeros 2 años de vida o luego los 2 años de vida. En el primer caso, 2/3 de los niños van a ser asintomáticos, pero también se asocia con bajo peso al nacer, con hidrops fetal, con alteraciones a nivel osteoarticular, periostitis, osteocondritis, a nivel de hipermucosas puede haber ictericia, un exantema maculopapular y hepatoesplenomegalia. En el caso de las manifestaciones tardías, son característicos los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial bilateral, la neurosífilis, la hipoacusia, la artritis, las alteraciones esqueléticas, ¿sí? La frente olímpica, la mandíbula prominente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas pacientes? Recuerden que teníamos las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas. En toda paciente embarazada debe solicitarse una prueba no treponémica en el primer trimestre y otra en el tercer trimestre, ¿sí? Y hay que repetirla en el parto si desde la última prueba pasó más de un mes. Recuerden que para provincia, por ley, debe pedirse una por trimestre, no solo en el primero y en el tercero como ocurre en la capital. Esto por si hacen examen de provincia. Con respecto a las pruebas no treponémicas, dentro de estas la más conocida es la VDRL, ¿sí? Si da positiva debe ser confirmada por una prueba treponémica, y existen los falsos positivos y los falsos negativos. Dentro de los falsos positivos tenemos otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, o también pueden ser por otras infecciones virales. Las pruebas treponémicas también son varias. Dentro de ellas, una de las más conocidas es la FTA-APS. Son altamente sensibles y por eso deben ser utilizadas cuando la VDRL da positiva para confirmar el diagnóstico. También se puede hacer la visualización directa del agente, ¿sí? Esto nos va a dar diagnóstico de certeza, en donde lo que vamos a hacer es, por microscopía de campo oscuro, poder observar la espiroqueta en muestra tomada de la lesión de la primoinfección. Y en la primoinfección esta prueba es muy importante. ¿Por qué? Porque el 30% de las veces la serología va a ser positiva, y en el 70% de las veces la serología va a ser negativa, y por lo tanto esta va a ser la manera de hacer el diagnóstico. ¿Cómo hacemos tratamiento? Que es lo que les pueden llegar a preguntar. En el caso de la sífilis de menos de un año de evolución, la paciente debe recibir penicilina G benzatínica 2.4 millones, 2 dosis en total separadas a una dosis por semana. En el caso de que la evolución sea desconocida o de más de un año, deben ser administradas la misma dosis pero 3, una por semana, ¿sí? Y en el caso de la neurosífilis se indica la penicilina G sódica 2 a 4 millones durante 10 a 14 días. En el caso de pacientes que sean alérgicas
a la penicilina, no se le puede dar eritromicina como normalmente se hace en las pacientes alérgicas porque la eritromicina no atraviesa la placenta, por lo tanto hay que hacer un esquema de desensibilización de la paciente, ¿sí? Y en el caso de que el diagnóstico ocurra durante el último mes de embarazo, se sugiere tratamiento con penicilina cristalina 3 millones cada 4 horas durante 10 días por vía endovenosa. Vamos a hacer un par de preguntas. La primera dice, en una paciente que cursa un embarazo de 28 semanas se le diagnostica una infección reciente de sífilis. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta paciente? A. Penicilina G-benzatínica 2.400.000 unidades en 2 dosis. B. Penicilina G-benzatínica 2.400.000 unidades, 1 dosis. C. Fenoximedilpenicilina 1 gramo cada 6 horas hasta cumplir las 34 semanas de embarazo. O D. Penicilina G-benzatínica 2.400.000 unidades, 4 dosis. Y la opción correcta es la A, que es la que incluye solo 2 dosis, recuerden, separadas por 1 semana. La siguiente pregunta dice, paciente de 29 años, gesta 2:1, que cursa un embarazo de 18 semanas, concurre al control prenatal adjuntando un resultado de BDRL positivo en 128 DILs. ¿Cuál es la conducta a seguir? A. Repetir la serología en 4 semanas. B. Realizar prueba confirmatoria con la FTA-APS. C. Iniciar tratamiento con penicilina intramuscular. O D. Iniciar tratamiento con eritromicina por vía oral. Y la opción correcta es la D. Recuerden que cuando tienen una prueba no treponémica como es la BDRL positiva, deben confirmar con una prueba treponémica como es la FTA-APS y de ser positiva, ahí sí indicar el tratamiento correspondiente. Con eso terminamos sífilis. Vamos a hablar ahora del estreptococo beta hemolítico del grupo B. El estreptococo es una bacteria que en las mujeres embarazadas puede colonizar el tracto, y en las no embarazadas también, el tracto genital inferior, y su importancia radica en que el feto puede contagiar y adquirir la bacteria durante su pasaje por el canal del parto y por ende contraer la infección perinatal y que lo lleve a la sepsis y a la muerte fetal, ¿sí? Es importante saber que solo 1 a 3% de los recién nacidos de pacientes colonizadas va a desarrollar la infección neonatal, ¿sí? Clínicamente, por lo tanto no es alta la incidencia o la prevalencia, lo que pasa que sí son altos los riesgos, por eso es que es importante hacer la profilaxis. El diagnóstico se hace a través del cultivo de vagina y de periné, que debe ser solicitado por el obstetra entre la semana 35 y 37, ¿sí? Para saber si la paciente es portadora o no del estreptococo beta hemolítico. Si la paciente es portadora, o sea, el cultivo da positivo, se debe hacer tratamiento preventivo. La droga de elección es la penicilina, ¿sí? Y la profilaxis se hace durante el trabajo de parto. Y alternativas a la penicilina tenemos la ampicilina y en pacientes alérgicas la clindamicina. En aquellas pacientes que entran en trabajo de parto y desconocemos si están colonizadas o no porque no se hicieron cultivo o el cultivo no está pendiente, no está el resultado, debemos guiarnos según los factores de riesgo que fueron descritos por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y que indican que tenemos que hacer profilaxis con antibióticos en aquellas pacientes que tienen un parto prematuro, o sea, por debajo de las 37 semanas, o una rotura prematura de membranas mayor a 18 horas, o que tienen fiebre intraparto, o que tienen el antecedente de un niño previo que tuvo una sepsis neonatal o una muerte neonatal precoz por infección con estreptococo del grupo B, o pacientes que han tenido durante el embarazo una bacteriuria asintomática por el estreptococo del grupo B. En ese caso hay que hacer la profilaxis también porque no tenemos los cultivos. Por lo tanto, pregunta, dice, paciente de 24 años, cursa la semana 36 de un embarazo de evolución normal y tiene el antecedente de una muerte perinatal por sepsis a los 12 días de vida. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso para evitar el riesgo de muerte perinatal por sepsis? A. Profilaxis antibiótica con ampisulbactam 2 gramos en goteo continuo y 2 horas antes del nacimiento. B. Realización de cesárea programada. C. Hisopado vulvoperineal para detección de estreptococo beta hemolítico o Escherichia coli y eventual tratamiento, o de administración al recién nacido de penicilina G potásica cada 6 horas por vía endovenosa durante 48 horas. Y la opción correcta es la C, ¿sí?
tiene 36 semanas, está en el periodo óptimo para realizar el hisopado. Y con esto terminamos las infecciones por estreptococo y por sífilis.